Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Buenos días a todos. Ofrecemos esta Santa Misa por Beatriz Hernández, por Juárez García, por Jonathan Marcel, por los hermanos Camus y su familia, por las ánimas del purgatorio, la familia Álvarez, la salud del señor Plasencia, por Francisco Godoy, Antonio Guerrero, por cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Antes de celebrar esta Santa Misa, pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. En gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira al Rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará
desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabo. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y el Señor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad de sus acciones. Da su apoyo al Señor al que empieza, agobiado al día. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Te alaben, Señor, todas tus obras, y todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pero si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí,
todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos escuchado este evangelio donde Jesús hace una exclamación de agradecimiento, una oración de agradecimiento al Padre, porque Jesús se percata que la misión que Él ha venido a traer, el evangelio que ha venido a anunciar, lo entienden mejor la gente sencilla y más bien la gente inteligente, importante, religiosa, se ha convertido en un bloque de rechazo. Si mientras que la gente más sencilla es más abierta, escucha mejor, entiende, se alegra y se pone en el camino que lo pone la palabra de Dios. Por eso Jesús exclama: te doy gracias, Padre, porque las cosas tuyas que he venido a anunciar, que he venido a enseñar, las han captado mejor los sencillos, los humildes y no los entendidos. Pablo dirá también después: entre ustedes, le dice a la comunidad, no hay muchos que digamos que sean sabios, entendidos, ricos, influyentes, importantes, no, dice Pablo, porque Dios ha escogido a lo pobre de este mundo para confundir a lo rico, a lo débil para confundir a lo fuerte, a lo necio de este mundo para confundir a lo sabio. Efectivamente, así es. Aquí no se trata de quién capta mejor a Jesús el conocimiento. No es una escuela normal, ¿verdad?, donde vamos a aprender, o una escuela rabínica como las que había en tiempo de Jesús, un grupo de jóvenes que se ponían a los pies de un maestro y aprendían la ley. No, sino se trata de otro tipo de sabiduría, de otro tipo de conocimiento. La sabiduría que habla la Biblia no es de conocimientos como hoy nosotros lo podemos entender. La sabiduría bíblica habla pues de conocimiento de Dios, la apertura a Dios, el saber vivir según Dios. Eso es la sabiduría. El sabio es el que sabe vivir según Dios, que abre su corazón a Dios, y al abrir su corazón a Dios, Dios internamente lo va instruyendo, lo va formando, lo va haciendo sabio, no por cuenta propia, sino porque Dios lo revela, Dios se lo da a conocer a ese corazón sencillo que se abre a su amor, a su palabra, a sus mandatos, los hace sabios. Por el contrario, aquel que se cierra a Jesús, que cierra su corazón, aquel que fía de sí mismo, que se vuelve estúpido, se vuelve arrogante, se vuelve soberbio. Y después diría Pablo, y se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, todavía peor, ¿no? El colmo de la estupidez humana es cuando en vez de que te enorgulleces de eso, ¿no? Te enorgulleces de tu maldad, de tu pecado, te vuelves un cínico, un descarado. Lo contrario a la sabiduría. La sabiduría, por el contrario, hace a la gente sencilla, la hace humilde, porque descubre esa enorme diferencia que hay entre Dios y Él, entre el infinito, la majestad, la grandeza, la sabiduría de Dios, en comparación a sí mismo, que ante Dios dice, pues yo no soy nada. Por supuesto que no, nos supera absolutamente. Y el sencillo es entonces, no es lo mismo que el ignorante, porque el conocer a Dios va haciendo comprenderlo, y al comprenderlo lo vamos amando más. De hecho, Dios lo que pide es que lo conozcamos. Ese es un problema que tenemos los católicos, ¿verdad? No conocemos a Jesús, no nos preocupamos de saber más de Él, que es básico. La embarradita que nos dan en el catecismo, después pues si vamos y no nos dormimos en la homilía, pues aprendemos alguna cosa, ¿verdad? Pero no hay más. Es decir, no estudiamos la palabra de Dios, no la leemos, no nos instruimos en ella. Ahí donde nos ponen el ejemplo son los hermanos protestantes, que se dedican mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Se la saben de memoria muchas cosas de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros somos más flojos, ¿no? No nos metemos a querer conocer a Jesús. Antes
era difícil tener libros, acceder a cursos que daban sobre el Señor. Hoy en Internet hay una infinidad de cosas estupendas, otras malísimas también, ¿no? Pero hay cosas muy buenas de formación, de aprendizaje sobre Jesús, que ya no tenemos excusa, ¿no? En vez de estar perdiendo el tiempo viendo la basura de televisión, ¿no? Deberíamos adentrarnos a conocer, a saber más de Jesús. Es una sabiduría que entre más conoces de Jesús, más humilde te vuelves. Esa de hecho es la experiencia de los grandes santos, los grandes místicos. Entre más conocían al Señor, más humildes se hacían, más sencillos se hacían. El signo contrario es la arrogancia, la soberbia, la petulancia. Eso es lo contrario a la sabiduría. La sabiduría te hace humilde. La sabiduría te hace ver que todo lo que tú tienes lo recibes de Dios. Y entonces tu vida es una continua acción de gracias a Dios por todo lo que Él te da. El humilde es el que se arrodilla ante Dios con sencillez, reconoce su grandeza, su sabiduría. El soberbio es el que nunca se arrodilla más que ante su propio ego, ¿verdad? Pero el sencillo es el que se pone delante de Dios. Ayer veía un documental muy interesante sobre los musulmanes. Son poco simpáticos, ¿verdad? Pero me llama la atención, presentaban una jornada, ¿verdad?, de oración que hacen los viernes, y llega un momento en la oración que se ponen de rodillas y inclinan la cabeza hasta el suelo como signo de adoración, de veneración a Dios. Por varios momentos hacen eso, de inclinarse, poner la cabeza en el suelo, como diciendo, yo ante Dios soy nada, ¿no? Soy polvo, soy del mismo polvo, ante la majestad, grandeza de Dios, yo me inclino para adorar. Es un gesto bellísimo de adoración que también entre nosotros se ha venido perdiendo eso, ¿verdad? Hoy la gente en misa, bueno, salvo que tengan un problema, pero no se arrodillan, ¿no? Esos que no se arrodillan me recuerdan a Satanás. Non serviam, no te serviré. Aquí estamos tú y yo a la par, ¿no? A ver cómo nos va, así casi, ¿no? Casi como retando. Cuando el verdadero creyente es el que se arrodilla ante Dios, reconoce su pequeñez, su humildad delante de la majestad de Dios y se arrodilla, tiene ese amor, ese respeto a Dios, ¿no? Su comportamiento en la iglesia, lo mismo, hasta de cómo se viste, ya manifiesta quién eres, ¿no? Si vas a una iglesia, sobre todo algunas mujeres escotadas, bueno, van a que las vean a ellas, ¿verdad? No van a ver a Dios, por supuesto. Si vas todo chamagoso, ¿ya?, en pants, tenis, pues bueno, también manifiesta que a una fiesta elegante tú no vas así, ¿ya? A un lugar elegante tú vas vestido dignamente. Antes se hablaba de la ropa de domingo, ¿no? Antiguamente. Es decir, había el mejor vestido era para el domingo, para ir a misa, justamente, no para presumir, sino para ir a misa. ¿Por qué? Porque tengo una cita importante con Dios y voy bien, no chamagoso, ¿verdad? No fachudo, ¿no? Sino que trato yo de ir presentable. Tampoco van a ir de smoking, claro que no, pero sí dignamente vestidos, porque van a encontrarse con Dios en su casa y es un lugar importante y se debe un respeto al Señor y no puedo ir así nada más en fachas, ¿verdad? Sino que me merece un respeto y voy respetuoso. Mi comportamiento en la iglesia lo mismo, ¿verdad? El comer, mascar chicle, cruzar las piernas, como decía un espiritual nuestro, como cabareteras, ¿verdad? Cruzar las piernas, estar platicando, estar comiendo, todo eso denota que no tenemos un temor de Dios en un sentido positivo, es decir, no le damos su lugar al Señor, ¿verdad? Igual al entrar a la iglesia no nos hincamos delante del Santísimo, pasamos ante Él como burros, contentos, ¿verdad? Pero como burros, si no tenemos conciencia de la majestad, la santidad de Dios. Y entonces, al fondo de eso es una soberbia. Me siento igual que Dios o incluso hasta superior que Él. San Pablo dice en la primera lectura, no vivan conforme al espíritu de este mundo. Este mundo que los hace eso, autosuficientes, arrogantes, impíos, que no tienen temor de Dios, se regordean y se alegran incluso de su propio pecado. No vivan según, porque esos serán destruidos, dice Pablo. Tú vive conforme al Espíritu de Dios, no conforme a tu propio espíritu, tu propio corazón,
porque entonces te pierdes. Esta ideología que hoy está tan en boga: yo soy libre de hacer lo que quiera, de amar a quien quiera, soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Esa es arrogancia satánica. Tú no te perteneces, no puedes hacer lo que se te venga en gana. Tú eres un cristiano y por lo tanto estás bajo la soberanía de Dios y es regido por sus mandamientos, no por tus ocurrencias. Y si quieres hacer lo que tú quieras, pues entonces estás del lado de Satanás, que justamente eso fue su perdición. Querer ser lo que él quería, no para lo que fue creado por Dios. Y en esa rebeldía que se mantiene, pues también hace a los suyos, sus seguidores, igual llenarse de esa arrogancia, de esa rebeldía, ¿no? Que hoy le llaman empoderamiento. Hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a... Eso no es otra cosa más que un satanismo muy bien disfrazado, ¿sí? Que hay que buscar los derechos, sí, el respeto, sí, pero el poder, ¿qué tipo de poder? ¿Qué poder te refieres? Porque Jesús tiene un solo poder y es el de la cruz. Es el único poder de Jesús. ¿Y qué es la cruz? La entrega, la negación de sí mismo, el amor mostrado no como a Jesús le placía, sino hasta el sacrificio en favor de nosotros. Ese es el verdadero poder, el del amor, y el amor no como un sentimiento, el amor como una entrega hasta la muerte, como Jesús lo ha hecho por nosotros. Así pues, dice Jesús, yo te doy gracias porque esto lo ha entendido la gente sencilla. Asombra ver la historia de la iglesia. ¿Quiénes son los que transforman el mundo de esa época? Pues la gente sencilla. Los discípulos, para empezar, no eran gente sobresaliente. Había de tutti frutti ahí entre los discípulos. No eran precisamente brillantes ninguno de ellos. Sin embargo, de ahí el Espíritu Santo actúa y empieza la evangelización, empieza la transformación de ese mundo pagano. Los pobres, los sencillos, son los primeros que aceptan a Jesús y de ahí se va difundiendo el Evangelio. Así pues, te debes examinar qué es aquello en ti que no te permite ser sencillo, pobre de corazón, que al contrario te llena de arrogancia, de soberbia, de dureza, y no te abres a Dios para que Él entre y transforme tu corazón. ¿Qué es aquello que no te permite ser humilde, sencillo? Y estás lleno de complicaciones, y estás lleno de dudas, cuando la gente más sencilla que acepta a Dios vive en el abandono a Dios, en la sencillez de una fe que es conmovedora. A mí, a lo largo de estos 25 años sacerdote, me ha tocado, hasta antes, conocer mucha gente que tiene esta sencillez evangélica y son gente encantadora, con una sencillez, una simplicidad, con una profundidad como conocen a Dios, y uno se queda asombrado. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón a Dios, porque se han negado a seguir los criterios de este mundo y viven según Dios, y al vivir según Dios se convierten en personas sabias, llenas de sabiduría, y son gente muy feliz, muy plena. Se ha quitado de encima rencores, sufrimientos, reclamos a Dios, heridas de la vida. Todo eso lo han limpiado. Su alma es sencilla, transparente y ha dado fruto en ellos la semilla de la palabra de Dios, de los sacramentos. ¿Cuánta gente de verdad se ha conocido? Es admirable que en su sencillez comprenden el Evangelio mejor que muchos teólogos, ¿verdad?, o sabios, porque han decidido ponerse en manos de Dios, no seguir los criterios de este mundo, sino los criterios de Dios, de su Evangelio, de sus mandamientos. Así pues, Jesús concluye diciendo estas palabras, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una muestra de una verdadera fe, de que has crecido en la fe, es que cada día te vuelves más humilde, más sencillo, menos complicado. Entre más complicado estés, más soberbio, más arrogante, más petulante, más presumido, pues estás en las manos, pero de Satanás, no de Dios. Por el contrario, cuando te vuelves más sencillo, más comprensivo, menos irritable, tienes más paz en ti, más generosidad, vas por el buen camino, vas por el camino de Dios. Había que analizarnos cómo estamos. ¿Somos de estos sencillos por los que Jesús da gracias al Padre? ¿O somos de aquellos arrogantes que se han cerrado a Jesús y
su corazón es duro como una piedra. Pidámosle al Señor en este domingo que nos conceda volvernos sencillos, no siguiendo los criterios de este mundo perverso, y cada vez más perverso. Cada año que pasa parece que este mundo se pervierte más y más y más. Sino según los criterios de Jesús, de su Evangelio, y que esto nos ayude a ser humildes, a ser sencillos, porque el humilde se arrodilla, el humilde se abre ante Dios, recibe su enseñanza y se vuelve un sabio en la fe. Que el Señor nos conceda esta sabiduría, esta humildad a todos. Nos ponemos de pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Presentemos nuestras plegarias al Padre por toda la Iglesia, por toda la humanidad, y todos nosotros diciendo: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, llamada a mostrar la paz y la bondad de Dios a todos los hombres de la tierra, oremos. Padre, escúchanos. Por las vocaciones al presbiteriano, al diácono, al diaconado, a la vida religiosa y a la vida monástica, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria, para que el Señor le dé paz y prosperidad, y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, oremos. Por las familias, que siempre sean acompañadas con amor, respeto y consejo, oremos. Por los niños y jóvenes que inician las vacaciones y participan en las actividades de verano que organizan las parroquias y los grupos de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos al Señor por aquellos que han sido víctimas de esta pandemia, por los difuntos, para que les conceda el descanso eterno, sus familias el consuelo, el personal médico, sanitario, para que el Señor los llene de fortaleza y los libre de todo mal. Oremos. Por los misioneros que llevan la sabiduría de Dios, la palabra de Dios a los pueblos que no lo conocen, para que dé fruto su misión y el Señor los sostenga, oremos. Por cada uno de nosotros, para que el Señor nos haga crecer en la humildad, oremos. Los hermanos cristianos que son perseguidos, para que sigan con firmeza, apoyados en nuestra oración, dando testimonio de Cristo, oremos. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y concede bondadoso lo que te pedimos con fe, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Sentados.
hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti.
Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con esos pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y todos los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, el beato Miguel Agustín Pro y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios, que es nuestro Padre, hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Te rogamos, suplicantes, que Dios ejerza su dominio sobre él. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde siempre. Amén. Con la paz y la alegría del Señor vayan. Nuestra misa ha terminado. Tengan todos un feliz domingo y una bonita semana.